Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en esta plática. Agradecemos a la ingeniero Angélica Sánchez Bustamante su presencia. Angélica, te damos la bienvenida. Gracias. A nombre del ingeniero Héctor Sánchez Anguiano, representante del OIRSA en México y de todo el personal que elaboramos aquí en el OIRSA, le damos la bienvenida al ingeniero Sánchez y pues le vamos a platicar un poquito del desempeño curricular de la ingeniero Angélica Sánchez. Ella es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia por parte de la Universidad Autónoma Chapingo. Dentro de su desempeño profesional ha fungido como evaluación y control de calidad en huertos de manzana en la empresa STEMIT Management Incorporated desde en el año 2007, en donde realizaba funciones de identificación y evaluación de daños mecánicos en cosechas de manzana, además de la supervisión de cuadrillas de cosechadores. Posteriormente, en el año 2010, ingresa al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Senacica, concretamente al puesto de Servicios Integrales de Supervisión, Control y Seguimiento Administrativo de los Recursos de los Programas Sustantivos, durante los años 2010 al 2014 en la delegación de la Zagarpa en el Distrito Federal. Ella desempeñaba funciones sobre la observancia del marco regulatorio de la operación de programas de la Secretaría, así como la constatación de los avances en la operación de los programas coordinados por la Subdelegación Agropecuaria. Del año 2014 a la fecha, funge como coordinadora de campañas fitosanitarias, en donde realiza actividades de trabajo propiamente de las campañas fitosanitarias, en la revisión de la información técnica física registrada en los sistemas informáticos de seguimiento, así como en la generación de informes mensuales de campañas fitosanitarias a partir de la información registrada en el sistema informático de seguimiento de las propias campañas. Le damos la bienvenida a la ingeniera Angélica Sánchez. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. El público es tuyo, por favor. Gracias. Buenas tardes, les agradezco muchísimo su presencia. Bueno, yo les voy a exponer la campaña contra malezas reglamentadas, en qué consiste y cómo se desarrolla. Y pues vamos a empezar. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la maleza. De manera general, pues las malezas son las especies vegetales o partes de los mismos que afectan los intereses del hombre en un lugar y tiempo determinado. A esto se deriva lo que es la maleza de importancia cuarentenaria, que es son aquellas plantas que no están presentes en México o que estándolas se encuentran en un área localizada y está regulada oficialmente. ¿Okay? Bueno, las malezas las definimos, tienen unas características distintivas por lo que las hacen ser malezas. Están presentes en cultivos e interfieren en el desarrollo de estos y presentan características muy particulares, como lo es abundancia de semillas, alta abundancia de semillas, habilidad para adaptarse a varias condiciones. También algunas especies presentan alta habilidad para establecerse y dispersarse por sí mismas. El otro aspecto es la habilidad de las semillas a permanecer en periodo de dormancia por un largo periodo. Entonces, ¿esto qué hace? Les genera una gran ventaja hacia los cultivos agrícolas o hacia las demás especies que no tienen o adaptación o que no generan muchas más semillas o que su dispersión es muy escasa. Bien, ¿qué es lo que nos genera las malezas en el ámbito agrícola? Bueno, nosotros de manera general las malezas generan una competencia con los cultivos por espacio, por nutrientes, por suelo y por agua. Tienen sitios de invernación para las plagas, representan un sitio de invernación para las plagas, interfieren y dificultan, hay ciertas especies que interfieren o dificultan la cosecha de los productos. También contaminan el producto porque reducen su calidad. Al cosechar la semilla de ciertos cultivos para grano, esto si lo presentan con contaminación de semillas, también reducen mucho la calidad del producto. Y hay ciertas especies también que inclusive tienen productos químicos, ya sea que sean tóxicos para el ganado, o que sean urticantes, o que sean venenosos para el ganado o para los humanos. También hay ciertas especies que representan alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Que
generan ciertas sustancias en el suelo que inhiben el crecimiento de otras especies a su alrededor. Bien. Ok. En México existe, bueno, más bien alrededor del mundo existen 250,000 especies de plantas. De estas, a nivel mundial nosotros determinamos 8,000 especies, alrededor del 3% las determinamos como malezas. Y esto genera un impacto de reducción de los productos agrícolas del 10 al 15% a nivel mundial. Por ejemplo, inclusive en los cultivos de algodón, maíz o arroz también genera un daño mayor que va del 18 al 20%. Elevando los costos de control de malezas, ya sea por la aplicación de herbicidas o por el uso de jornales para su control. Ok. Bueno, pues ya vamos a entrar de lleno a la campaña contra malezas reglamentadas. La campaña contra malezas reglamentadas se fundamenta en la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en la norma 043 y en las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice la Ley Federal de Sanidad Vegetal? La Ley Federal de Sanidad Vegetal, en su artículo 3, nos establece que las medidas fitosanitarias las implementará la Secretaría. La Secretaría, bajo la evidencia física y un análisis de riesgo de plagas, determina las medidas fitosanitarias de acuerdo a esto y de acuerdo a la zona donde existe el problema fitosanitario. Esto con la mirada de asegurar el nivel de protección y condición fitosanitaria. Ok, en el artículo 5 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal nos define lo que es una campaña fitosanitaria, que es el conjunto de medidas para la prevención, combate y erradicación de plagas que afecta a los vegetales en un área geográfica determinada. En el artículo 19, la Ley Federal de Sanidad Vegetal nos define el objetivo de las medidas fitosanitarias, que consiste en prevenir, confinar, excluir, combatir o erradicar las plagas que afecten a los vegetales, subproductos, cuando estos representen un riesgo fitosanitario. Y en el artículo 33 nos establece que la Secretaría tendrá a su cargo la organización y coordinación de las campañas fitosanitarias para su desarrollo, y para el desarrollo de estas puede celebrar acuerdos y convenios con los estados, municipios, con los organismos auxiliares o en su caso con particulares interesados. Bien. Otro fundamento legal es la norma 043, que Fito 1999, que determina las especificaciones para prevenir la introducción de malezas cuarentenarias a México. Ok, el objetivo de esta norma es prevenir la introducción y el eventual establecimiento y dispersión de las 65 especies de malezas de importancia cuarentenaria comprendidas en su punto 4.1. Esto es evitar el establecimiento de estas en los campos de producción, en los centros de acopio, en las comercializadoras de granos o en las comercializadoras de semillas agrícolas. ¿Ok? Bien. En las reglas de operación nos establece que bajo el programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria se opera el componente campañas fitosanitarias. El objetivo general del programa y de los componentes a que se refiere el acuerdo de las reglas de operación es el de mantener y mejorar el patrimonio fitosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos mexicanos. ¿Okay? Y citándolo en su artículo 16, en las reglas de operación nos cita el componente de malezas reglamentadas como prioridad 2. Bien. Como se cita en el artículo 33, la Secretaría se puede coordinar con los organismos auxiliares. Los organismos auxiliares son reconocidos como organismos auxiliares de sanidad vegetal para la operación y desarrollo de campañas y programas. Son organizaciones de productores. Ok, ¿dónde se implementa la campaña de malezas reglamentadas? Se implementa en 20 estados mediante los organismos auxiliares llamados Comité Estatal de Sanidad Vegetal, ¿ok?, de cada estado.
Bien, ¿cuál es el objetivo de la campaña contra maleza reglamentada? De acuerdo a lo antes expuesto, los objetivos son contribuir a reducir los niveles de infestación de las malezas reglamentadas presentes, coadyuvar a la detención y supresión oportuna de las malezas reglamentadas y favorecer la protección de la producción de los cultivos agrícolas. Ok. Para la operación y desarrollo de la campaña se necesita aplicar una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Pues un conjunto de acciones que se implementan para lograr un objetivo. Entonces las acciones que vamos a implementar en la estrategia operativa son exploración, muestreo, diagnóstico, control de focos de infestación y entrenamiento. Y cada una de las acciones, con la finalidad de llevar un registro y un seguimiento de cumplimiento, se derivan de ciertas actividades. ¿Okay? Que es para exploración superficie explorada y también se registran los predios explorados. Para muestreo son superficie muestrada y se registran también los predios muestreados. Diagnóstico es envío de muestras y control de focos de infestación se registra la actividad de focos de infestación controlados y para la acción de entrenamiento se registra la actividad de plática productores. Ok. Bien, la primera acción que nosotros debemos de implementar en un sitio donde tengamos un riesgo o sospecha de presencia de malezas reglamentadas se llama exploración. ¿En qué consiste esto? Se consiste en que el técnico de los comités estatales de sanidad vegetal, ellos localicen las áreas de riesgo en cultivos, mediante el aviso de un productor de sospecha, tal vez existan predios en el que haya infestación de malezas y estén predios cercanos, o haya una movilización de semillas. Entonces el técnico asiste a esas áreas y aplica la manera de exploración. ¿Qué es la manera de exploración? El objetivo es la detección oportuna de malezas reglamentadas y se realiza mediante un recorrido buscando la presencia de estas. ¿Ok? Bueno. Si el técnico en su caso detecta, por su experiencia, él detecta alguna sospecha de maleza reglamentada, lo que hace es colectar una muestra de las plantas. Las colectas de muestra es necesario que se colecten la planta completa, que consiste en raíz, en hojas y en la flor. ¿Ok? Entonces el técnico tiene que colectar una planta completa, colecta 4 muestras, son 4 muestras de 4 muestras y cada muestra debe de ser con 4 plantas con estas características. A esta acción le llamamos diagnóstico. ¿Por qué se le llama diagnóstico? Porque el técnico hace un proceso de prensado de las plantas, las deja secar durante un tiempo y posteriormente las envía al Centro Nacional de Referencia para que ellos determinen si es o no malezas reglamentadas. Posteriormente el Centro Nacional de Referencias emite un diagnóstico, ya sea positivo o negativo, para tomar acciones de acuerdo a lo que establece la campaña de malezas reglamentadas. Ok. Si el técnico le emiten un positivo de malezas reglamentadas, entonces el técnico tiene que regresar al predio en donde colectó las malezas y realizar el muestreo. ¿En qué consiste el muestreo? El muestreo es determinar el nivel de infestación de las malezas. ¿Cuál es la presencia y en qué superficie está y en qué etapa fenológica se encuentra? ¿Ok? Pues aquí en el muestreo lo que hacemos es se hace un recorrido en W en el predio buscando la presencia de malezas. Cuando se encuentra la presencia de malezas, el técnico determina el porcentaje de acuerdo a esa superficie y ya posteriormente él hace una correlación de cuánto es la superficie infestada con el total del predio, con el total de superficie del predio. ¿Ok? Bueno, posteriormente se realiza el control. Bien, el técnico
lo que hace es que si él puede aplicar el control manual directamente, porque a veces resulta que es 1, 2 plantas, 3 plantas, o en su caso realizar ya otro tipo de controles mediante jornales o mediante la coordinación de los productores para que el productor aplique un control ya sea químico o él mismo también aplique jornales. Ajá. Los métodos, ¿qué se hace en la etapa de control? Se determina el predio como un foco de infestación. Este predio de foco de infestación se le tiene que dar seguimiento puntual. ¿Qué significa darle seguimiento puntual? Lo que significa es que el técnico va a registrar el porcentaje de infestación y va a registrar cuándo y cómo y qué tipo de control se está aplicando. De acuerdo al cultivo del que se trate y al tipo de control, el técnico tiene que regresar en 15 días o 20 días para evidenciar si realmente el control fue efectivo y si no, volver a aplicar otro tipo de control. ¿Ok? Bien. Bueno, me faltó ahí un detallito. Ok. El seguimiento a los focos de infestación se tiene que hacer durante todo el año, independientemente que sean en qué etapa fenológica se encuentre el cultivo, porque a veces los productores dejan restos de cosecha, y entonces lo que tenemos que hacer es ver si existe una movilidad de las malezas, si todavía hay presencia de infestación. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que se extiendan esas infestaciones hacia predios aledaños. ¿Okay? Entrenamiento. El entrenamiento consiste en las pláticas a productores. El técnico desarrolla la estrategia operativa de la campaña en coordinación con el productor. No puede ser independiente de él, porque el productor es el que debe de seguir y aprender a identificar estas malezas reglamentadas para aplicar el control oportunamente. Entonces, los técnicos del comité lo que hacen es convocan a productores o ahí mismo en el predio se le da una pequeña breve plática al respecto de las malezas reglamentadas. Inclusive los comités y los técnicos son de gran apoyo ante los productores porque no solamente se enfocan en dar sugerencias de malezas reglamentadas, sino ellos están capacitados para dar recomendaciones técnicas para el control de otro tipo de malezas. Entonces ellos trabajan en coordinación con los productores para aplicar el control de malezas reglamentadas y para apoyar o darle seguimiento al control a los productores. ¿Okay? Bien. ¿Qué malezas reglamentadas tenemos presentes en México? Ok. Lamentablemente en el año 2015 se determinó que teníamos 9 malezas reglamentadas, diagnosticadas 9 especies de malezas reglamentadas de las 65 que se registran en la norma 043. Estas están distribuidas en los 20 estados que se implementa la campaña. Para 2016 se diagnosticaron 10 malezas reglamentadas, una maleza más. ¿Okay? Y para 2017 se han diagnosticado 12 especies de malezas reglamentadas. Observamos que se han diagnosticado más especies de cúscuta debido a que la especie de cúscuta tiene una característica muy particular que no tiene hojas, solo es un hilito. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los técnicos determinan que es cúscuta SPP, o sea, solo se registra con fines de registro, se determina el género nada más. Ahorita lo importante y lo que perseguimos es ya determinar la especie de qué cúscutas para determinar específicamente si las cúscutas se están inclinando hacia ciertos cultivos. Sabemos que hay cúscutas que se inclinan a cultivos a frutales, a otro tipo de cultivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar un seguimiento ya más puntual de especies para determinar en cierto grado qué tipo y qué especie de cúscuta se está presentando, en qué estados y en qué cultivos. Ok. Bueno,
¿Cómo están dispersas las malezas? Aquí presentamos, por ejemplo, de acuerdo a su superficie de infestación, reportamos que Roswellia cochinchinensis es la que está con mayor presencia en los estados. Se presenta en 7 estados de la República, que es Chiapas, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Ok, Cúscuta SPP lo tenemos presente en 5 estados, se reporta diagnosticada en 5 estados. Cúscuta indecora se reporta diagnosticada en 4 estados. Polygonum convolvus se reporta diagnosticada en 7 estados. Urocloa panicoides se ha diagnosticado en 3 estados. Silvium marianum solo se ha diagnosticado en Baja California. Cúscuta campestre también se ha diagnosticado en Sonora. Hay un caso muy particular en Sonora. Sonora lo que tiene es que trabajan los productores de alfalfa y hortalizas, y me imagino que en general, pero somos los que les damos mayor seguimiento porque es a donde se ha detectado esta maleza. Ellos trabajan en coordinación. ¿Qué pasa? Se diagnostica o se detecta las infestaciones de Cúscuta campestre y ellos se coordinan, los productores se coordinan para la aplicación del control oportuno. Ajá. Ya sea en caminos, en su predio en sí mismo, pero ellos arman sus brigadas y detectan y controlan la maleza de Cúscuta campestre. Entonces, a lo largo del año, Sonora reporta infestaciones de 0%. O sea, le damos un seguimiento puntual. ¿Por qué? Porque cada año sí detectamos focos de infestación, pero ya en menor medida. ¿Por qué la seguimos registrando? Porque todavía ha habido una que otra infestación, pero en la mayoría del estado solo reporta infestaciones muy bajas, inclusive hasta del 0. ¿Ok? Bueno, seguimos. Silvium marianum se reporta en Baja California, Aegilop cilíndrica en Tlaxcala, Digitaria velutina se reporta en 3 estados, que es Ciudad de México, Puebla y Yucatán. Temeda quadrivalve se detecta en Morelos, Iscaemum rugoso se diagnostica en Jalisco y Tabasco, y Cúscuta boldini y Cúscuta gracilima en Jalisco. ¿Ok? Sí. Bien. Bueno, como sabemos, las malezas reglamentadas es muy diferente al manejo de plagas. Las malezas, estamos hablando de plantas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros controlamos cuando ya la planta emitió flor y por lo tanto emitió semillas, entonces prácticamente vamos a tener un banco de semillas en suelo. ¿Qué nos va a indicar? Que al siguiente año seguro que vamos a tener malezas reglamentadas. Es por eso que debe de ser el control oportuno e inmediato. Nosotros a veces por cuestiones de economía, los productores, ellos dicen, no, pues yo tengo planeado controlar en, no sé, 15 días. ¿Cuál es la característica de las malezas? De las malezas es de que su crecimiento es súper rápido, entonces las malezas reglamentadas, por eso son malezas reglamentadas, porque estas especies han presentado una fuerte desarrollo, una capacidad de ser invasivas y han desplazado lo que son cultivos agrícolas e inclusive especies vegetales endémicas. Entonces lo que hacemos es que se debe de controlar oportunamente, no esperar hasta que se emita la flor, sino inmediatamente. Cuando se puede, pues se puede arrancar. Cuando no, es aplicar control químico o jornales, y también se debe dar un seguimiento en los caminos. ¿Por qué? Porque normalmente pues los productores solo le dan atención a su área agrícola y los caminos es ahí donde se quedan y se desarrollan y emiten semillas. Entonces pues se empieza a hacer la dispersión de malezas reglamentadas. Aquí en esta gráfica lo que podemos observar es a partir de los focos detectados. Los focos detectados son cada sitio que presenta infestación de malezas reglamentadas. Cuando el técnico determina que si es una maleza reglamentada la encontrada, se da de alta como un foco. Ese foco se debe de dar seguimiento más puntual, debe de muestrearlo en cierto periodo y debe de emitir la alerta al productor para que aplique un control. Entonces, en el año 2015
observamos que de los focos detectados, que fueron 3.558, se controlaron 3.529, obteniéndose un promedio de infestación anual de 3.2 plantas por metro cuadrado. En el año 2016 observamos que hubo un incremento de focos detectados a 3.766, de los cuales se controlaron 3.690. Pero hubo una reducción en la infestación anual a 2.15. En el año 2017 se detectaron 3.575 focos, o sea, fue menor que del año anterior, y se controlaron 3.487, con una infestación mensual de 1.3 plantas por metro cuadrado. Y en el año, aquí en el año 2018, al cierre del mes de junio, se tienen atendidos 1.770 focos detectados y se han atendido o se ha reportado el control de 1.715 focos. Ok, a pesar, como dijimos en esta, que se han incrementado la detección de nuevas especies reglamentadas en áreas agrícolas, quiero aclarar que la información se hace referencia al diagnóstico de áreas agrícolas, entonces se ha incrementado a los años, ¿no? Entonces, por lógica, pues podemos decir, no, pues se va a incrementar más las infestaciones. ¿Por qué no se ha incrementado más las infestaciones? Porque se ha detectado oportunamente y se han controlado, como podemos ver en la gráfica. ¿Ok? Bien. Adicionalmente, hay ciertos estados y mediante a los comités que representan problemas graves o de riesgo a un daño agrícola de ciertas malezas que no son reglamentadas, que ya representan un problema estatal. ¿Qué pasa? Que los productores solicitan a la delegación de la Zagarpa o al municipio o lo expresan a los comités para que les den una atención específica a ciertas malezas. Para este caso ha habido dos en específico, que es Senecio unicaris y Strutanthus quercicola. Strutanthus quercicola, es el conocido muérdago. Aquí se han reportado problemas en lo que es en limones en el estado de Veracruz, y Senecio inaequidens, se ha reportado en el estado de Hidalgo. ¿Qué hicieron ambos estados? Que les solicitaron a la Dirección General de Sanidad Vegetal para que les apoyaran dentro del marco de la campaña de malezas reglamentadas. También se le diera seguimiento y atención a estas malezas para poder controlar y disminuir el problema que ya se tiene presente. ¿Ok? Bueno, pues esta sería toda la presentación de malezas. La verdad, el objetivo de la presentación fue plantearles en qué se basa la operación de la campaña. Hay mucho que explicarles, más que nada porque como estamos manejando 12 malezas, cada maleza representa sus características fenológicas, fisiológicas, y para su control también es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tienen una duda en un estado en específico de una cierta maleza o en una sospecha, lo recomendable es que se comuniquen al Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Los comités estatales de sanidad vegetal cuentan con técnicos especializados en el que pueden decir si es sospecha a la maleza reglamentada, no es sospecha. Entonces ellos les pueden dar mucha asesoría. Realmente son los que están más apegados a los productores, más apegados, le dan un seguimiento, más apegados a las malezas. Entonces, con ellos se pueden apoyar demasiado. Sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda estamos a la orden. Les voy a poner mis datos. Espero que no haya sido muy rápida mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos a la ingeniera Angélica Sánchez su brillante presentación. A nombre del ingeniero Héctor Sánchez Anguiano, representante del OIRSA, a nombre del ingeniero César Ramos, oficial agrosanitario, coordinador de esta brillante actividad, y de una servidora, Nancy Villegas Jiménez, coordinadora regional de análisis de riesgo. Ingeniero, te agradecemos muchísimo tu brillante presentación. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes.